Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Instrúyenos en tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vemos aquí cómo el Señor llama a estos hombres para que fueran sus discípulos. Jesús llamó a 12 discípulos. Le he puesto esta enseñanza: entrenando discípulos. El Señor Jesús estaba aquí haciendo lo que el Padre le encargó. Jesús vino para salvar al mundo. Él empezó su ministerio, pero él entrenó a 12. Escogió a 12 hombres normales, comunes, para que Dios los preparara para hacer una obra sobrenatural en la tierra. Jesucristo escogió. Dice la palabra que él estuvo orando toda la noche antes de escoger sus discípulos. Pedro, al ver la pesca milagrosa, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, que soy pecador. Es importante reconocer, número uno, que somos pecadores, que necesitamos el perdón de nuestros pecados para que Dios pueda hacer una obra en mi vida. Tuvo un encuentro Pedro con Jesús. Él fue tocado por él. Su sola presencia le tocó y él reconoció la condición de pecador. Pero lo más hermoso, Jesús lo llama y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y lo más impactante, dice que dejándolo todo le siguieron. Eso es una obra del Espíritu Santo, para que alguien deje su negocio, porque era un negocio la pesca. Dejar todas sus redes, la inversión que tenían, y seguir a Jesús. Pues no le ofreció nada, ahí no le ofreció: te ofrezco un sueldo. No se ve nada, solamente lo está llamando. Pero Dios está revelando a Pedro y a los demás que también llamó. El Señor nos está llamando. Ahora,
Mateo capítulo 28, en el verso 19 y 20, habla de la gran comisión. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está el mandato de Jesucristo para nosotros. Claro, se lo dio a sus discípulos, pero nosotros también somos discípulos de Jesús y estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. O sea, hay un llamado para que nosotros seamos discípulos, pero también a su vez enseñemos a otros para que esos otros enseñen a otros. Y nosotros pues somos llamados por Dios para ya nos lleva al cielo, pero otros van a seguir trabajando en la obra de Dios. Jesús se preparó, más bien preparó a 12 para que cuando Él se fuera, solo enviara al Espíritu Santo y usara sus bocas para hablar a las naciones. Y gracias a la obediencia de ellos, hoy estamos aquí. Aunque uno de ellos lo traicionó, escogieron a otros, pero el Señor preparó a ellos para que ellos desarrollaran el ministerio. Jesús no trabajó solo. Él les estuvo enseñando paso a paso cómo orar. ¿Se acuerdan que le preguntaron, Señor, ¿cómo debo de orar? Jesús les enseñó a orar. Les habló del ayuno. Les habló de liberación. Enseñó a sanar, a levantar los muertos, como Lázaro. Ellos fueron testigos de todos estos milagros poderosos de Jesús. Jesús es el Señor, pero Él mostró el liderazgo en la influencia que tuvo sobre ellos. Es una gracia de parte de Dios. ¿Pero qué creen? Esa gracia está en nosotros. Ese liderazgo es igual a influencia positiva, por supuesto. Está en ti, está en mí, está en nosotros. Cuando digo líder en la iglesia, estamos diciendo líder, siervo, siervo, líder. Porque líder es alguien que va al frente, que toma una responsabilidad, que se encarga de algo. Pero realmente es un siervo con responsabilidades. Antes que pensar en los privilegios, nosotros pensamos en las responsabilidades de enseñar, de preparar, de capacitar, de instruir, adiestrar a otros para que sigan la obra del ministerio de Jesucristo. Jesús logró tocar el corazón de todos ellos que marcaron la historia. Jesús pudo cambiar a esos hombres de trasfondos humildes, algunos sin letras, y Dios los usó poderosamente, y aún los que estaban más preparados se admiraban de la sabiduría y del don que había en sus vidas. Hechos capítulo 4, verso 13, la Biblia da testimonio de ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La diferencia es que habían estado con Jesús. ¿Por qué Jesús escogió a estos hombres que eran pescadores sin letras del vulgo? ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, y para mostrar quizás que Él puede transformar y capacitar y habilitar a alguien que quizás no era idóneo, pero Él lo hizo idóneo. Lo que pide de mí es la fidelidad a Él.
Si yo soy fiel a Dios, lo que sigue es que sea idóneo, para que entonces estas dos características hacen que un hombre pueda ser usado por Dios. Claro, también las mujeres. Vemos en Hechos el testimonio. Los líderes del concilio se maravillaban de Pedro y de Juan. En otra versión dice, hombres sencillos y de poca educación. No fueron a Harvard, no fueron al TEC de Monterrey, no fueron a la UAD, no fueron a la UT, no. Ellos fueron a pescar. Y ahí Jesús fue a su encuentro y entraron a una universidad, la del cielo. Aleluya. Pero tenían al maestro de maestros, que es Jesús. Qué privilegio tan grande tener a Jesús como el maestro que les enseñó paso a paso cómo debe de ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Jesús está buscando discípulos. Muchos creen en Jesús, confiesan, creo en Jesús, pero no siguen cumplidamente los pasos de Jesús, no siguen sus pisadas. Solo son de los que, como los que van al fútbol, échale, métele el gol, pero no entran a participar en el juego. Hay personas que solo son creyentes, pero no quieren participar. Y yo quiero motivarte en esta tarde, y es intencional, de que tú te metas al ruedo y sirvas en la obra de Dios, que tú te prepares, que te capacites para que también seas parte protagonista en el sentido correcto de la obra de Dios. Dios quiere usar tu vida porque Él nos llama colaboradores de su reino. Tú tienes que ser un colaborador del reino de Dios. Dios te prepara para ello. Estos hombres, ¿por qué tenían la unción? Porque fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. Y mire, Dios los capacitó para hablar con denuedo, con sabiduría. Sabían qué responder cuando eran atacados. Dios ponía palabras en sus bocas. Ellos podían defender la fe porque estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, y habían sido capacitados nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí. Su Espíritu está aquí para instruirnos, para enseñarnos las verdades de la Escritura. Jesús los escogió y los preparó. No solo los escogió, sino que los preparó, los entrenó, los adiestró y les puso pruebas para probar que ya estaban listos para predicar, sanar enfermos y todo eso. Usted en la Biblia va a encontrar, Jesús los envió solos un día a predicar. Vayan a predicar. Él los esperó, esperando resultados. Dios espera de mí resultados. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Y qué más? Fruto, mucho fruto. Jesús es un gran maestro. Claro, él tenía revelación, conocía las Escrituras. De hecho, San Juan capítulo 3, verso 2, Nicodemo da testimonio de Jesús. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús es un maestro, alguien que enseña, alguien que instruye, alguien que capacita, alguien que adiestra, alguien que da dones para servirle. La Biblia habla de Jesús como maestro más de 29 veces. La verdad tiene que ser enseñada. El llamado que tenemos nosotros, siervos de Dios, es ser discipulados y discipular a otros. Y es una cadena de discípulo y discípulo. Es un proceso y un proceso. Por eso insistimos tanto en prepárate, estudia, no dejes de estudiar.
Siempre tenemos que estar escudriñando la palabra. Somos responsables de escudriñar la palabra, así como eres responsable cada día de comer tu almuerzo, tu comida y tu cena. Yo no tengo que hablarte, ¿ya cenaste hoy tus taquitos? No. Asimismo, tú eres responsable de estudiar la palabra de Dios. Si no tienes hambre, tienes anorexia espiritual, debes de preguntarte, ¿estoy vivo o ya me morí desde cuándo? Porque uno que está vivo tiene hambre. Jamás los que mueren traen hambre. ¿Verdad? ¿No? Entonces, debemos de tener mucha hambre de la palabra. De hecho, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, en la segunda, en el capítulo 2, versos del 1 al 2, pues habla a Timoteo del sacrificio, porque queremos todo fácil. Pero Dios nos pide que nos esforcemos en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo a Timoteo, tienes que enseñar. Búscate hombres fieles primero y luego idóneos para enseñar también a otros. Porque Pablo sabe que la única manera en que la iglesia esté viva es por la palabra. Mientras la palabra estuvo lejos de los creyentes, lejos de aquellos que decían soy cristiano, la gente estaba sumida en la oscuridad. Por eso cuando vino la reforma, el año 1500, hubo un despertar. Cuando Martín Lutero puso las tesis ahí en la iglesia, la gente se le abrieron los ojos y muchos, esas tesis corrieron, o sea, fluyó la palabra, la revelación. Y Martín Lutero, aparte, tradujo la Biblia al alemán y así, y otros hombres de Dios, y empezó la palabra a circular por todas las naciones. Y en aquel tiempo estaba, pues, recién nacida la imprenta. Entonces, los libros era alguna novedad. Así como hace algunos años llegaron las tablets y los celulares con pantallita y el internet. En aquel tiempo eran pues los libros. Y la palabra empezó a circular y empezaron a emitir o imprimir libros y libros y libros. Es la Biblia. Trataron de quemarla, trataron de acabar con ella, pero no pudieron. Porque la palabra de Dios está viva. Está impresa en un papel, pero realmente el autor es Dios. ¿Y qué cree? Dios guarda su palabra. Nosotros somos llamados a ser instruidos en la palabra para instruir a otros. Tenemos una visión en la iglesia. Dios nos dio una palabra. Yo la tomé esa palabra porque realmente lo que hemos orado y hemos anhelado. Somos una comunidad de fe. ¿Qué es la fe? Bueno, hay una definición de fe, la Biblia en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es confianza en la palabra de Dios. Pero también cuando hablamos de fe, hablamos de doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Es esta, la que está aquí en la palabra de Dios. La iglesia tiene que estar llena de la palabra de Dios. Una comunidad de fe. También una comunidad de poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de Hechos 2 y Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de poder, hablamos del Espíritu Santo que debe estar en la iglesia. El Espíritu Santo es el consolador y es quien nos instruye y nos revela la palabra de Dios. Y somos una comunidad de enseñanza donde debemos de enseñar unos a otros la palabra de Dios, la sana doctrina. Por eso tenemos los cursos bíblicos y el curso avanzado sería, o los cursos avanzados sería Instituto Bíblico Doulos. Por eso animamos la iglesia, estudia Doulos como parte de la formación cristiana aquí en esta congregación. Son recursos que Dios nos ha dado y queremos sacarle jugo y queremos más todavía, no con el fin de estar cabezones y llenos de información, no. Queremos una transformación por la palabra y la revelación
que da el Espíritu Santo. No estamos informados o llenos de información solo para debatir. Ah, voy a debatir contigo, vamos, siéntate, vamos a debatir. No, se trata de compartir. Se trata de activar lo que hemos aprendido en teoría. Jesús se aseguró que los discípulos pusieran por obra sus enseñanzas. Y les puso prueba. Cuando estaban liberando, les puso prueba. Cuando los mandó a predicar, les puso prueba. Así como en Doulos hay pruebas, o sea, hay que hacer un examen. Hay que estudiar y hay que esforzarnos. Sí, le voy a aclarar esto, ¿va? Lo que quiero decir es que es importante que tú te prepares. Pero pastor, es que tengo que esforzarme, es que no tengo tiempo. Tienes que sacar tiempo. Es que tengo que desvelarme. Sí, va a ser bueno para ti. Que en vez de ver, está viendo contexto. En San Mateo capítulo 13 está la parábola del sembrador. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los que son discípulos de Jesús van a encontrar revelaciones por el simple hecho de que estás metido en la palabra. Escudriñar la palabra porque os parece que en ella está la vida eterna. Si usted no se echa un clavado en la Biblia, no tendrá revelaciones. Si usted se mete en la Biblia, tendrá revelaciones del Señor, porque está escudriñando la palabra de Dios. Pero eso cuesta, claro que cuesta. Por eso te digo, tenemos que esforzarnos. Porque a veces no hay tiempo para esto, pero hay tiempo para otras cosas. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Cuidemos bien el tiempo. Porque Jesús viene muy pronto. La iglesia tiene que estar preparada para el futuro. Jesús va a regresar. Y temo que muchos creyentes no están preparados, que no están en la escritura, no estudian, no toman. En otras iglesias hay otros cursos como escuela dominical, otra manera de trabajar, respetable. Pero hay personas que si no hay un discipulador que le pida cuenta, no faltes. No puede faltar más 3 veces a la iglesia, a un curso, si son 2 lecciones, porque entonces va a ser, pues, no estuviste. Pero cuando alguien estudia, pero no tiene un maestro, pues va y no va, y a veces ya no va y dice, ¿qué pasó? No, sí fue el curso. ¿Qué aprendiste? Pues nada, porque no estuvo. Se trata de enseñar y que tú aprendas. ¿Qué es eso? Aprender es abrazar algo. Aprender. Te voy a aprender celular. Te aprendo. Te aprendo Kleenex. Te aprendo agua. Te aprendo. Lo tomo, ¿me entiendes? Eso quiere decir, tomo la enseñanza. Aprendo la palabra, la aprendo. Aprendieron a tal persona. ¿Qué? Pues hizo algo malo. Lo aprendieron. Está detenido. Que la palabra, yo tengo que aprenderla. Tomarla. ¿Sí? Jesús reprendió a aquellos discípulos camino de Maús. Les digo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tenemos que saber el futuro que nos espera en Cristo. Estudie Apocalipsis, estudie escatología, sepa los tiempos del fin, lo que viene. O sea, Dios no quiere que seamos ignorantes, porque dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Cuántos dicen ser cristianos, pero nunca han leído la palabra de Dios? Y aprenden de otros, de los dichos de otros, por oír, pero no porque se metan a escudriñar la palabra de Dios. Cuando se enfrentan a alguien que tiene otros pensamientos, otras doctrinas o algunas sectas, ¿qué vas a decir si no estás preparado? En Doulos tenemos una materia llamada ¿Cuál camino?, en la cual vamos a estudiar cada religión.
Es una materia. Pero está la materia de teología, donde vemos escatología, al final, cómo será el final, la segunda venida y todo eso. La gran tribulación, todo eso lo estudiamos aquí en la iglesia, en el salón, en las clases. ¿Es importante estar preparados para el futuro? Claro que sí. Jesús siempre les habló de la eternidad a los discípulos. En San Juan 14, 1 al 6 les habló de la morada en el cielo. Que iba a preparar una morada y vendría por ellos y los llevaría allá. Esa promesa es para nosotros también. Jesús entrenó a sus discípulos a mostrar compasión. Jesús no solamente enseñó teoría, Él enseñó la práctica. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 15, verso 12. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. No tienen que comer y enviarlos en ayunas. No quiero compasión. No sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Vea, Jesús los motiva. ¿Cuánto trae? No, pues unos panes, 7 y unos peces. Ok, tráelos para acá. Oró y luego lo dio a sus discípulos, los que estaba enseñando. Ellos a su vez lo dieron a la gente. ¿Y qué pasó? Una multiplicación. Comieron todos, verso 37, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A lo mejor eran 15,000 o 20,000 personas. Todos comieron, fueron saciados. Jesús les enseñó la compasión, no solo teoría, les enseñó la compasión en acción, haciendo un milagro de multiplicación. Cosa que quiere que nosotros también hagamos. Aquí aprendemos de Jesucristo que Él quiere que activemos la fe como sus discípulos. Si Él lo hizo y yo soy su discípulo, dice: cosas mayores aún harán. Yo lo creo. O sea, que el maestro nos ha enseñado paso a paso y quiere que nosotros discípulos podamos hacer lo que Él hizo. Porque Él nos dejó en la tierra para representarlo a Él. Y envió su Espíritu que está en nosotros para que Él nos enseñe. Jesús se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero preparó 12. Lo hermoso de los 12, que enseñó que los 12 enseñaran a otros, y a otros, y a otros. Y luego preparó 70 y también los envió a predicar. Jesús sigue entrenando discípulos. ¿Sabe usted que cuando somos discípulos, a veces somos corregidos? Y tenemos que soportar eso. Porque si alguien no soporta la disciplina, la corrección, no está apto para servir. Porque es un bebé espiritual. Acuérdense que hay 4 niveles de crecimiento. También lo estudiamos en Daulos. Se llama crecimiento del creyente. Ahí está la maestra. 4 niveles. Entonces, un discípulo va a aprender. Jesús dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Hablando de que la idolatría es un estorbo en el corazón de una persona que quiere ser discipulada y servir a Dios. La idolatría, amor excesivo hacia el dinero, hacia una persona. Cuando Dios nos llama, nos va a probar y podemos reprobar o salir aprobados. El joven rico fue reprobado, no aceptó
La instrucción de Jesús: vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Yo sé que era mejor seguir a Jesús que tener las posesiones, pero ¿cuánto nos cuesta a Él? Y también nos puede costar a nosotros entender eso. ¿Pero cómo? Pedro no se puso a discutir con Jesús, pero mira, Señor, es que mi barca me costó tanto las redes y no, mi negocio tiene mucha inversión. No, siguieron a Jesús. Si el joven rico hubiera seguido la instrucción de Jesús, otro asunto hubiera sido su final. No sabemos cuál fue su final, pero vemos que ahí tomó una mala decisión. Los que no aguantan la corrección no son aptos para ser seguidores, como el joven rico no estaba dispuesto a pagar el precio. Cultura de esfuerzo y de sacrificio. Los judíos iban a ofrecer a Jerusalén al menos 3 veces al año. Había fiestas. Iban desde muy lejos en camellos, caballo, burro, mula, macho, no sé qué usaban, pero iban días de camino para llegar a Jerusalén y adorar al gran Dios. Eso habla de un sacrificio. En peligro de asaltantes en el camino, sol por el día, frío por la noche, víboras iban a la casa de Dios a adorar al Señor. Por eso cuando alguien dice, pastor, no fui porque no tenía para el pasaje, ¿dónde vives? Vivo a tantos kilómetros, 4 kilómetros, digo, no, te faltó amor. No ocupabas monedas, ocupabas un corazón más grande de amor por Dios. Vente a pie. Porque una persona, yo camino 6 kilómetros por hora, a paso tranquilo. Si la atizo al paso, a lo mejor camino 9 o 8. Llego más rápido. Está probado. Yo tengo un orómetro ahí, mira, no es cierto. Pero yo lo probé, yo lo he probado. Sé cuánto camino por hora. Sacrificio. Ahora, Pedro también fue puesto a prueba. Pedro, Jesús en Mateo capítulo 16 les preguntó, hizo una encuesta. Jesús hizo encuesta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó. Mateo 16:13. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Jesús está asegurándose que sus 12 sí sabían que él era Jesús, el Hijo de Dios. Pedro, rápido, contestó, tú eres, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le alabó la respuesta, le dijo del verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí le está alabando la respuesta correcto. Muy bien, mi discípulo. Dios te ha revelado. Ahí está lo que le digo, que cuando usted decide seguir a Jesús, Dios le va a revelar cosas que no le va a revelar si no le busca. En la intimidad, Dios nos va a revelar cosas. ¿Sí o no? Cuando estamos solos o estamos bien concentrados, no sé, hay momentos que, no sé, a veces uno se está bañando y no sé por qué, ahí te relajas, no sé qué, empieza Dios a hablar a tu corazón muchas veces. A mí me pasa. Y yo he escuchado a otros, mi esposa, no, Dios me habla, a veces me habla en el baño, ¿quién sabe por qué? Pero bueno, ¿será que estoy relajado? Regadera, Señor, estoy orando, ¿no? Pum, me da una palabra. Bueno, pero más adelantito, Jesús, en el verso 21 de Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué pasó ahí? Verso 23.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Híjole, ahí le reprendió. Bueno, aquí dice que le habló Satanás, pero obviamente le está enseñando a Pedro: Pedro, ten cuidado. No permitas. Tienes que poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Mira el cielo, Pedro. Le está corrigiendo. Pedro, ¿qué hizo? Aguantó. Primero la lavó y luego le dio una. ¡Sas! ¡Ay! Quedó. ¿Qué pasa? Pero le está enseñando que con nuestra boca podemos decir cosas que no, a veces no son de Dios. Nuestro corazón puede estar equivocado. Bueno, lo corrigió. La reprensión sirve para corregir errores de doctrina o de práctica. ¿Sí? Por ejemplo, también en Lucas 9, Jesús le da una misión a los 9, versos 55. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él, mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Como no recibieron al Señor, o sea, no hubo una aceptación. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma, como lo hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Otra enseñanza. Ellos pensaban que estaban bien. Mira, Señor, no quieren. ¿Sabes qué? Permítenos. Deja pedir que caiga fuego del cielo. Qué fe, ¿verdad? Espérate. Ustedes no saben de qué espíritu somos. Yo no vine a perder almas, vine a rescatarlas. Es cuando nosotros estamos equivocados, cometemos errores y no estamos afinados al corazón con Dios. O mi corazón con Dios, no escucho a Dios, no entiendo su espíritu. Digo, yo pienso que es mejor esto. No. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Pues ahí vemos que Jesús dice claramente que Él vino para salvar, no para destruir. Está enseñando a los discípulos cómo mostrar a Cristo. Todo esto sirvió cuando ellos quedaron solos con el Espíritu Santo, porque sabían, Jesús haría esto, hacían lo que Jesús hacía, porque estaban entrenados, estaban capacitados y adiestrados ya. Pues a estos el Señor los envió, les puso prueba. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. En el verso 10, dice en el verso 9:1, envió a los discípulos. En el verso 10, dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Fueron enviados como discípulos y volvieron como apóstoles. ¿Qué pasó? Que ellos, al momento de activar la fe o la enseñanza recibida de Jesús, activaron la teoría, la pusieron en práctica y dice: volvieron los apóstoles. Ah, caray, volvieron los enviados. La palabra apóstol es enviados. O sea, Dios lo llevó a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque tomaron el desafío de Jesús. Jesús entrenó a sus discípulos para que crecieran paso a paso.
Después preparó 70 más también para que esos 70 también fueran en su nombre. O sea, Jesús preparó discípulos, seguidores, preparó a esos hombres, les instruyó, hasta orar les enseñó, pero también les enseñó a echar fuera demonios. Y en una ocasión los reprendió también porque no pudieron liberar a un muchacho que estaba endemoniado. Libro de Marcos, capítulo 9. Jesús prueba nuestra fe. Un muchacho endemoniado. Dice, verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y dice, me brinco al 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu malo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje de los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Jesús lo reprendió. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráemelo. Y ahí lo liberó. Lo liberó. Y luego le preguntaron aparte, Señor, ¿por qué no pudimos? Verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? O sea, sí lo intentaron. ¿Por qué no pudimos liberar a este muchacho, Señor? Pero tenían el maestro. Jesús les contestó, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Otra enseñanza. Vea cómo cada uno paso a paso les va instruyendo, enseñando. ¿Para qué? Para ser personas que seamos efectivos, eficientes. Él nos capacita. Él nos habilita para su servicio. Nos prepara para preparar a otros. Y esos otros preparan a otros. Y luego viene el tiempo que Dios nos llama al cielo, vámonos. Otros siguen con la obra. Y esos otros preparan a otros. El día que aquellos no preparan a otros, ahí se corta esa parte, ¿no? Claro, Dios siempre tiene un remanente que está trabajando. Entonces, el llamado de Dios, acuérdese cuando repartieron los panes y los peces. Jesús a los 12 a la gente. ¿Puede usted ver el eslabón? Jesús a los 12 a la gente. Y es así como damos también el alimento espiritual. Jesús nos enseña, enseñamos a otros, y esos otros enseñan a otros, y esos a otros, y siempre la iglesia está aprendiendo, tomando, abrazando la palabra de Dios. Unos aprenden escuchando, otros están viendo, otros haciendo. Jesús usó todos los medios para que los 12 y los 70 y otros más aprendieran de él. Y cuando él murió y resucitó y se fue al cielo, envió el Espíritu Santo y luego y les dijo, entonces ya comenzaron el ministerio. Un ministerio, por cierto, muy poderoso, con un mover tan grande que hasta el día de hoy estamos aquí. Gracias a la obediencia de estos 12 que se dejaron moldear. Uno le traicionó, pero Dios tiene repuestos. Dios no va a parar la obra por uno. Aunque Él es importante, para Dios somos pieza importante, pero Él tiene siempre control de todas las cosas. ¿Cuántos quieren ser entrenados por Dios? Dios te quiere adiestrar, Dios te quiere preparar. Dios quiere seguir obrando en tu vida para hacer grandes cosas en ti. Si nosotros como iglesia tomamos el desafío, yo ya no seré solamente un creyente, seré un discípulo. Y ese es el mensaje, entrenando discípulos. Toma la decisión de ser un discípulo de Jesús. Porque quizás mañana pasado estés enseñando a otros. Todos podemos impartir la palabra en algún momento, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la obra en donde trabajas. Ahí les compartes.
Tú puedes ahí llevarte una hojita y compartir, o llevas tu celular. Cuando les toca la comida, coman sus tacos y luego digan, vamos, les voy a compartir algo. Saca tu celular y empieza a leer la Biblia. No, tú estás loco, tú eres un religioso y no te aceptan. Bueno, ¿quién sí quiere aprender la palabra? Yo voy a compartir la palabra. Ese uno, ven para acá, apártate de ellos y empieza a instruirle la palabra de Dios. Ya es tiempo que tomes el lugar que Dios te está dando. Ya es tiempo que uses el privilegio que Dios te dio. Te ha llamado para que tú instruyes a otros. Porque Él te salvó a ti y te está instruyendo. Yo me gocé el día del bautizo, el día que mi hermana dio testimonio de cuando era niña que leía el libro y su papá le decía, o su abuelo, no sé, no, ¿quién me agarró la Biblia? Ella tenía una atracción, me dijo, es lo que dijiste, una atracción por la palabra. Yo deseo que todos seamos atraídos a ese libro. Ay, quiero leer el libro. En vez de llegar a ver, voy a ver esta serie, ¿no? No te llenes de eso, llénate de la palabra de Dios. En serio. Toma en serio esto, porque te estás preparando para el futuro y preparando a los tuyos y orando por los tuyos para que veamos la gloria de Dios. Los tiempos que vivimos son bastante difíciles y le digo, temo que muchos no están estudiando, muchos no se están preparando. Hay muchos cristianos que son cristianos pero no se están instruyendo en la preciosa palabra.